Bien, buenas tardes a todas y todos. El Ayuntamiento de Guadalajara y su presidenta municipal interina, Bárbara Lisset Trigueros Becerra, les da la más cordial bienvenida a esta conferencia denominada Mejores Prácticas para la Atención Multidisciplinaria e Interdisciplinaria de la Víctima. Primero que todo, les damos una disculpa por este retraso, tuvimos problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Bien, continuando, hoy tenemos para esta conferencia la licenciada María Dubige Cervantes Mijes. Ella es trabajadora social, con 23 años de experiencia como trabajadora social en áreas jurídicas de trabajo social del gobierno. Es directora actualmente de prevención del Instituto Nacional de Capacitación, Especialización, Asesoría a Estrategias de Prevención. Es conferencista, tallerista y docente en instituciones de seguridad pública y de universidades. Y hoy nos va a tocar ese tema. Maestra, bienvenida y adelante. Muchas gracias por estar aquí con nosotros acompañándonos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Me complace estar aquí con todos y todas ustedes. Una disculpa por los problemas técnicos que se tuvo para enlazar con ustedes. Quiero darles las gracias a todos y todas los que nos acompañan de aquí de nuestro país, del interior de nuestro estado de Jalisco, de diferentes ciudades como Puebla, Ciudad de México, Chihuahua, Zacatecas, Michoacán, Veracruz. Y también decirles que me siento muy halagada por la respuesta que tuve en los grupos de las trabajadoras sociales y de los trabajadores sociales y de algunos otros profesionistas. Nos acompañan esta tarde colegas del país de Colombia, Ecuador, Chile, Puerto Rico, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela, Panamá, y espero que no se me haya olvidado por ahí algún país. Muchísimas gracias por estar aquí. Les mando un abrazo cordial. Gracias por escucharnos, gracias por la paciencia. Y bueno, pues vamos a empezar. Quiero agradecerles su tiempo, quiero agradecerles su disposición. Esta conferencia tiene como título Mejores prácticas para nuestro actuar en los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios en atención a la víctima. Y quiero decirles a todos y todas ustedes que, bueno, el estar aquí, el estar puestos y dispuestos para esta conferencia, esa es una mejor práctica para atender a nuestras víctimas. Voy a iniciar compartiendo pantalla. Si hay algún problema, no me escuchan, me dicen para colocar mis audífonos y que en la transmisión sea escuchada de una mejor manera. Permítanme un momento. ¿Me pueden dejar compartir pantalla? ¿Listo? ¿Sí están viendo mi presentación? ¿Sí? Ok. Bueno, nuestro tema, repito nuevamente, es mejores prácticas para la atención multidisciplinaria e interdisciplinaria de la víctima. ¿Y qué es una víctima? Vamos a empezar. Pues la víctima es, para la victimología clásica, el ser humano que sufre el perjuicio y padece daño en los bienes jurídicamente protegidos. Estos bienes pueden ser la vida, la salud, la propiedad, el honor, la honestidad, etcétera. O que también puede ser víctima por algún otro hecho, por accidentes debidos a factores humanos, mecánicos o naturales. ¿Qué tiene en común la víctima y el agresor? Bueno, en que ambos tienen una familia, ¿no? Pero ¿qué es lo que no tienen en común el imputado y la víctima? No están ellos en igualdad de condiciones. El imputado sí quiso estar ahí, por lo tanto las condiciones son diferentes, porque la víctima, ya dijimos, no quiso estar ahí,
Puede ser que ella iba pasando por el lugar, iba saliendo de trabajar, estuvo en un lugar en donde le tocó ser parte de un accidente, ser parte de un asalto, de algún otro hecho delictivo. Me regreso a esta diapositiva en donde digo que ambos tienen en común que son parte de una familia, y es por eso la importancia de estudiar también a las familias para ver lo que se gesta en ellas y cómo esto es tan importante, su estudio, para saber cómo poder hacer o qué poder hacer para mejorar el tejido social. La víctima puede tener una asimetría de poder. ¿Qué quiere decir esto? Que el imputado puede que ya conociera el lugar en donde iba a cometer el hecho delictivo y la víctima no. ¿Por qué es importante en la actualidad estudiar a la víctima? Actualmente no nos puede quedar duda que es mayor el número de víctimas a la de los delincuentes en cuanto a tortura, desaparecidos, abuso sexual, feminicidio, etcétera. Y esto nos da una idea de cómo unos cuantos pueden victimizar a todo un pueblo. Hay antecedentes internacionales de la asistencia a víctimas. Las primeras aportaciones fueron en Nueva Zelanda e Inglaterra por los años 1963 al 64. Ahí iniciaron, pero también es muy halagador ver que en nuestro país, a partir del 15 de agosto de 1969, ya se empezaban a dar estas situaciones de ver cómo se podía atender y de cómo darle asistencia a nuestras víctimas. En Europa también se inició a darle atención a las víctimas, y ahí ya empieza a haber una ayuda en cuanto a hacer la atención de forma multidisciplinaria, donde participan psicólogos, psicopedagogos, abogados, psiquiatras y asistentes sociales o trabajadoras sociales. Ahí ya empieza a haber programas locales de asistencia inmediata. Nosotros, los que atendemos víctimas, tenemos algo en común. ¿Y qué es? Tenemos una responsabilidad social, por lo cual tenemos que estar en sintonía con nuestro quehacer profesional, porque tenemos una corresponsabilidad para poder proporcionar no solo atención a la víctima, sino proporcionarle a ella, junto con nosotros, junto con el equipo multidisciplinario, lo que ella busca, que es la justicia. Por eso aquí la balanza que representa la justicia en esta imagen, yo creo que nos representa muy bien lo que yo les estoy diciendo en palabras, el que todos juntos sostengamos aquí lo que es la justicia. Un trabajo del equipo multidisciplinario es el esfuerzo de diferentes profesionistas que nos va a dar como resultado un desempeño superior a la suma de las aportaciones individuales. Hay también una cifra negra. ¿Y cuál es esta? Esta cifra está en todos los países del mundo. En todos los países del mundo hay hechos delictivos que no se denuncian, y esto se considera pues cifra negra. El silencio de la víctima implica el descubrimiento de conductas antisociales que no llegan al conocimiento de la policía, y esto se ha bautizado como cifra negra policial. Aquí en nuestro país, en México, les comparto que hay una encuesta nacional de victimización y de percepción sobre seguridad pública, que es el ENVIPE. Y hay otra encuesta que la hace también, bueno, hay otra, la ENVIPE es una encuesta nacional de victimización y percepción de seguridad pública. Y ahí nos dice que 1 de cada 3 mexicanos afirma haber sido víctima de un delito durante un año, o sea, durante el año en que se hizo la encuesta. Estas últimas cifras están del 2019. En el 2020, esta encuesta tuvo que ser frenada por la situación de pandemia. También el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública nos da cifras, pero el INEGI es quien también hace encuestas aquí en nuestro país, y estas encuestas son como referente para generar políticas públicas. Por eso es tan importante que nosotros, como representantes de los equipos,
multidisciplinarios nosotros sistematicemos nuestro actuar, por ahí tengamos algunas cifras, tengamos la costumbre de nosotros generar cifras, de nosotros generar por ahí estadísticas en nuestras instituciones, dado que estas estadísticas van a servir a estas encuestas, ¿para qué? Para generar necesidades que se transformen en ¿qué? En políticas públicas. Aquí en Jalisco, que es el estado donde se está transmitiendo esta conferencia, en el 2019 del total de delitos ocurridos, el 86.2% no fueron denunciados. Del 13.6% que sí se presentaron denuncias, en el 64.6% de los casos solamente se abrió una carpeta de investigación. El porcentaje de delitos no denunciados disminuyó del 88.7% en 2018 al 86.2% en el 2019. Como ven, es muy poco lo que realmente se mueven estas cifras. Entonces, ¿qué está sucediendo? Aquí la pregunta de los que estamos en las instituciones donde se atienden a víctimas, nos quejamos y decimos que nuestro mayor problema es que la víctima no denuncia, que vemos una actitud pasiva de la víctima, pero ¿por qué no denuncia? Yo les pongo esta imagen, ¿no? Y les digo, es como si el ciudadano lo equiparábamos a un niño, a una niña que va y a su mamá le dice, en este caso representado aquí como la justicia, ¿no? Los operadores de justicia, le va y le dice qué es lo que le está pasando y él siente que su mamá no lo comprende, sino que más bien lo está juzgando, no lo está cobijando. ¿Qué nos dicen estas encuestas? ¿Por qué la ciudadanía no denuncia? Aquí alguna de las causas es el miedo a que los extorsionen, consideran que hay pérdida de tiempo, hay trámites largos, una actitud hostil, una desconfianza a la autoridad. Algunas otras razones que no son atribuibles a la autoridad pueden ser, pues le da miedo, le tiene miedo al agresor, a su delito la víctima le da poca importancia, dicen que no tener pruebas, entre otras. Por el año de 1981, en el municipio de Jalapa, Veracruz, el doctor Luis Rodríguez Manzanera, considerado por muchos el padre de la criminología aquí en México, hizo un estudio en compañía de estudiantes de diversas universidades y encuestó a 3,000 personas. Y ya en el año de 1981 también ellos encontraron este tipo de características o este tipo de situaciones por lo cual la ciudadanía no denunciaba los delitos. Tenían miedo a la venganza, temor, vergüenza, a la investigación judicial, etcétera. Pero también la doctora Hilda Marchiori, conocida por muchos y muchas de nosotros como una muy grande victimóloga argentina, ella también hizo una encuesta allá en aquel país y también encuentra que también allá en aquel país tenían miedo a la venganza por parte del autor del delito. Tenían desconfianza también allá en el sistema judicial, tenían temor a perjudicar al autor cuando éste era miembro de la familia, la pérdida de tiempo y los inconvenientes relacionados a la formulación de la denuncia. Entonces, como vemos, no es solamente un padecimiento de nuestro país, sino es un padecimiento que también existe en otros países. Por eso es tan importante trabajar de forma multidisciplinaria e interdisciplinaria, como lo vamos a seguir viendo en el transcurso de esta conferencia. Se generan entonces protocolos de prevención, protocolos también llamados de atención y o actuación para atender a víctimas de los delitos. ¿Pero qué es un protocolo? Pues un protocolo es un procedimiento previamente establecido para llevar a cabo determinada función, actividad o servicio, siempre respetando y garantizando los derechos humanos de la víctima. Aquí vemos algunas fotografías de diferentes protocolos y las personas que me están escuchando de otros países y de otros estados verán que también en sus instituciones se encuentran estos protocolos.
Para trabajar estos protocolos es necesario hacernos una pregunta y es si de verdad sabemos trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque un protocolo no lo puedo trabajar de forma individual. No lo puedo trabajar solamente yo por ser el médico. No lo puedo trabajar solamente por ser la psicóloga, el psicólogo. No lo puedo trabajar por ser la criminóloga o el criminólogo. Tengo que ser parte complementaria de un equipo multidisciplinario o interdisciplinario. Tengo que trabajar a la par con mis compañeros y con mis compañeras para poder lograr el fin del protocolo, que es atender a la víctima de forma integral. Las diferencias individuales entre los miembros del equipo multidisciplinario en la atención a la víctima pueden facilitar o entorpecer el logro, la misión y en nuestro caso el objetivo final de nuestro protocolo. La apatía de un solo integrante del equipo multidisciplinario nos puede arruinar el fin último de nuestro protocolo. Aquí tenemos que tener una buena actitud. La actitud, esa diferencia que hace la diferencia. Equilibrar, ¿no? Lo que sentimos con lo que estamos pensando. No podemos atender nada más a la víctima con el corazón o no podemos atender nada más a la víctima con eso que a lo mejor muchos o muchas le llamamos inteligencia. No se puede. Puedo estar lo mejor preparada académicamente, pero no empatizo con nuestras víctimas. ¿Y aquí qué sucede? No se da ese equilibrio tan necesario para lograr una buena atención integral. Y no nada más con la víctima, necesito también corazón y cerebro para interactuar y trabajar con mi equipo multidisciplinario y con mi equipo interdisciplinario, que más adelante lo veremos. Y cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes, porque sentir emociones es lo que hace nuestra vida rica. Nadie me puede decir de los que estamos presentes, aunque sea de manera virtual y que yo sé que me están viendo y que yo sé que me están escuchando, que no sentimos algunas veces tristeza, rabia, impotencia, que no sentimos emociones que muchas veces dicen, es que no puedo ocultar lo que yo siento. Bueno, eso hace a nuestra vida rica. Eso hace que yo me preocupe. Esa impotencia a lo mejor de no poder atender tal situación o de no poder atender un caso, eso hace que yo me preocupe, pero no nada más que me preocupe, que también me ocupe. ¿Para qué? Para ser cada día mejor profesionista. No quedarme nada más en una situación o en una zona de confort y bueno, ya yo sé que entro de 8 a 3 y ya a las 4 ya me voy y a las 5 yo ya estoy comiendo y ya no pasa nada. No, se trata de seguirme preparando. Y aquí hago un paréntesis para felicitarlos a todos y todas por realmente haberse inscrito a esta conferencia, por dedicarnos su tiempo, por haberse tomado la molestia incluso de en diferentes horarios estar mandando mensajes para su inscripción. Todas estas situaciones son mejores prácticas. Todo esto suma. ¿Y suma para quién? Para la atención a nuestros usuarios, en este caso específico a la víctima. No darle importancia a nuestras emociones nos va a traer problemas. Tenemos que ser atentos, tenemos que estar atentos a lo que nos sucede. No siempre un buenos días realmente son buenos días, ¿no? El que llega un compañero y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien. Pues realmente a lo mejor ese día no estuvo bien, mas sin embargo, como parte de un equipo multidisciplinario, tengo que controlar esas emociones, tengo que controlar mis actitudes y dar una atención no solamente de calidad, sino también una atención con calidez. La inteligencia emocional nos va a permitir establecer vínculos, a nutrir relaciones, nos ayuda a crear habilidades para lograr la sinergia con nuestros demás compañeros. También aumenta la motivación entre nosotras y nosotros y mejora la comunicación. ¿Y qué sucede con todas estas situaciones que yo estoy mencionando? Pues, ¿qué hacemos? Mejoramos la calidad en el servicio, esa calidad de la que hemos hablado para atender de mejor manera a nuestras víctimas.
¿Cómo actúas cuando trabajas en equipo? Y aquí hay 3 imágenes que nos dicen mucho. La primera de ellas, ¿no? Ver la capacidad de cada uno de los miembros del equipo. A lo mejor el psicólogo es muy bueno para hacer una cosa, la trabajadora social es muy buena para hacer alguna otra cosa y me voy a complementar para lograr el fin último de mi protocolo, el fin último de la atención. Pero, ¿qué sucede con algunos de nosotros y nosotras? En que, pues, nos subimos, ¿no? Nos subimos al barco, nos metemos a esta institución, nos dicen, pues, ¿para qué nos contrataron? ¿Y qué hacemos? Una actitud pasiva, una actitud relajada, una actitud en donde, bueno, que el otro haga a lo mejor incluso lo que a mí me corresponde hacer. O también dentro de un equipo nos podemos encontrar a personas que, pues sí, siguen a los demás, aunque ellos quisieran ir por otro lado, pero bueno, es más cómodo seguir a los demás. Trato de mantener la línea y trato de no meterme en problemas. Trato de ahí pasarla y bueno, pues que el equipo le siga adelante y ya si me ocupan que me digan y yo nada más a todo digo que sí. ¿Qué tenemos que generar para poder trabajar en los equipos multidisciplinarios y para tener mejores prácticas? Es necesario tener habilidades sociales. Entre muchas otras, la comunicación, escuchar, saber escuchar, el influir en las personas, el poseer herramientas de persuasión, reconocer posibles conflictos y poder manejarlos. No solamente haciéndome parte de los conflictos y decir, sí, sí, dar mi opinión, pero no hacer nada para que este conflicto se resuelva. O tener una actitud de apatía, ser catalizador de cambios, hacerme líder y no tratar de que solamente un líder esté dentro de un equipo. Es mentira que si hay varios líderes en los equipos, este no va a funcionar. No, todos los líderes pueden funcionar trabajando en equipo. Claro que sí, un líder tiene muchas cualidades y si las comparte, es muy benéfico para el equipo. Establecer vínculos. ¿Para qué? Para crear una sinergia laboral. Aquí quiero compartirles las 5C para lograr el éxito en los equipos multidisciplinarios específicamente. La confianza, ¿no? Tenemos que tener confianza en que cada uno de nosotros va a hacer lo que le corresponde. Y aquí es importantísimo tomar mi responsabilidad. Si a mí me toca ese día sacar las copias de los formularios, a lo mejor es una actividad muy sencilla que tú puedes decir, ay, pues si no lo hago, alguien más pues que saque la copia o que vaya sacando las copias que necesite. No, si se te dio una tarea, la tienes que realizar porque eres parte de un equipo. Esa es parte de tu responsabilidad. El que haya una coordinación como de una forma organizada en la gestión de tiempos y tareas. Imagínense ustedes que a alguien le tocó elaborar un dictamen para que se lo lleven y a la víctima le puedan dar un apoyo. Y resulta ser que ya llegó la persona que lleva la papelería. Y bueno, no está a tiempo. Se rompe la línea para llegar a la calidad del servicio, para llegar al fin último de nuestro protocolo, que es la atención integral. ¿Por qué? Porque a lo mejor se enviaron los oficios porque ya no queda tiempo y se enviaron los oficios, pero faltó el tuyo, faltó el de trabajo social, faltó el de psicología, faltó alguna otra situación y aquí se rompe esta línea que vemos aquí en esta diapositiva abajo, las 5C para lograr el éxito. Todos queremos el éxito, pero en un equipo todos somos parte para que ese éxito se logre. Tener un compromiso, poner el empeño para alcanzar los objetivos, echarle ganas, prepararnos, no dejar las cosas para el último, tenerlas a tiempo y estar siempre presente en las capacitaciones. Esto es importantísimo. El capacitarnos para quién.
para nuestros usuarios, no solamente es para nosotros, no solamente ir por un diploma, no es solamente ir porque me van a dar a lo mejor con ese diploma, me van a ascender, me van a dar un poquito más de en mi sueldo, van a llegar ciertas prestaciones, no, es porque soy parte de todo un equipo que quiere lograr la excelencia. Tengo que tener complementariedad. Cada miembro domina una habilidad o un conocimiento complementando las labores del equipo y una comunicación de excelencia. Hasta iniciando con un saludo, ¿no? El llegar y decirle a los demás, el preguntarle a los demás si las cosas están bien hechas, el decirle lo mío se puede mejorar, te sirve así, lo puedo modificar, te puedo ayudar, puedo cooperar. Hay características en los equipos multidisciplinarios. Hay requisitos para pertenecer a ellos. ¿Qué es? Tener un objetivo en común, la cooperación, la comunicación, el involucramiento, el compañerismo, el espíritu de servicio. Y aquí con compañerismo no digo que me vaya y al salir de mi horario laboral me vaya de fiesta y demás. Cada quien sabe cómo se relaciona, cada quien sabe si mantiene solamente una relación laboral o mantiene otro tipo de relación, pero es importantísimo respetar mínimo la relación laboral que yo tengo con los miembros de mi equipo. Hay obstáculos también en los equipos multidisciplinarios. ¿Por qué? Porque cada integrante tiene objetivos propios y muchas veces no están de acuerdo con los del grupo. ¿Y cómo ves esto? Cuando ves actitudes de egoísmo, cuando te involucras en los chismes, en los rumores, en el desinterés, el individualismo, en el antagonismo. Pero si nosotros vencemos estos obstáculos, vamos a obtener beneficios. ¿Para quién? Beneficios para nuestra persona. El que seamos nosotros considerados muy buenos psicólogos, muy buenos médicos, muy buenas y buenos trabajadores sociales, en donde se diga es una persona que puede trabajar en equipo. También lograr el éxito para la institución, para la comunidad, para el país, pero sobre todo para nuestra víctima. También es importante entender que la atención a víctimas requiere de atención interdisciplinaria. Cuando nosotros vemos el prefijo inter, nos indica que entre las disciplinas se va a establecer una relación, formando equipos de trabajo estructurados que tras consensuar sus decisiones realiza una planificación conjunta de tratamiento que conduce a una atención eficaz de la víctima, profesionistas interrelacionados. Si yo no me sé relacionar con mi equipo multidisciplinario, va a ser muy difícil la relación con el equipo interdisciplinario, porque voy a tener que hacer contacto fuera de mi institución, a lo mejor con otra colega, con otro colega, en mi caso, a lo mejor con alguna otra trabajadora social, con algún trabajador social. Pero si yo no sé trabajar en equipo primero con el multidisciplinario, pues no voy a poder mandarle el informe que él me requiere para seguirle dando a lo mejor un seguimiento de caso, porque voy a tener problemas con decirle al médico de mi equipo multidisciplinario que me ayude, que necesito ciertos datos que me está pidiendo la colega de otra institución. Y entonces aquí de nuevo se vuelve a romper la línea de la calidad del servicio, la línea para llegar a la excelencia, para llevarnos esa estrellita que no solamente va a ser mía, como lo vemos aquí en la imagen, sino esa estrellita que todos la vamos a levantar. No nada más me la voy a llevar yo, como en el kinder, ¿no? Que hacía un trabajo en la primaria y salía con mi estrellita en la frente y pues yo muy contenta y muy feliz. No, aquí la estrella es para mi institución. Que si se habla de una fiscalía en donde yo trabajo, bueno, que se hable que en esa fiscalía sí se trabaja bien, que se hable que en esa fiscalía sí se atiende bien a la víctima, que en esa fiscalía sí se atiende bien a los usuarios y a las usuarias, y que todos estamos integrados, y que se trabaja en un equipo que, bueno, en este caso, cuando se atienden víctimas, los equipos son 24/7. Estamos los 24 horas, los 7 días de la semana. Quien como yo trabaja o ha trabajado en guardias, sabe perfectamente que muy probablemente te tienes que quedar y que tu guardia se termina a las 9 de la mañana o se termina a las 21 horas o 9 de la noche. ¿Y qué sucede?
tú te tienes que quedar. ¿Por qué? Porque hay trabajo o porque quizás no llegó la otra persona y no se puede quedar desatendido. Claro, yo sé que no va a ser esto siempre, pero va a haber situaciones que es muy comúnmente llamadas necesidades del servicio que se tienen que cumplir. Por eso es tan importante tener la ética de preguntar cuando vamos a solicitar empleo cuál es mi función, cuál va a ser mi función y ver si realmente yo la voy a poder desempeñar. Y voy a poner un ejemplo. Algunas trabajadoras sociales o algunos trabajadores sociales que van a trabajar al ámbito de la salud o en el área de la salud, que nos dicen, ¿no? Es que yo nunca me imaginé que a mí me iba a tocar hacer los trámites funerarios, que a mí me iba a tocar hacer la entrega de un cuerpo. ¿Qué sucede aquí? Si tú estás en el área de la salud, esa función te va a tocar y te va a tocar hacer acompañamiento. Y te va a tocar muchas veces no solamente hacer tu labor en el hospital, sino también hacer visitas domiciliarias, salir a campo. Entonces sí es importante ver cuáles son mis funciones y ver si realmente yo las voy a poder desempeñar, si soy para esa área, el área penitenciaria, tan difícil para muchas y tan apasionante para muchos más. O sea, para algunos dicen, yo no pudiera estar ahí, yo tampoco pudiera estar a lo mejor en el área de salud, yo tampoco pudiera estar en el área escolar, yo tampoco pudiera estar así. Entonces, cada quien sabe cómo va a atender a esas víctimas en sus diferentes áreas. Y alguien se preguntará, ¿por qué está tocando la ponente el área escolar? Porque en el área escolar y en todas las áreas hay víctimas. Porque te puedes encontrar víctimas de acoso escolar, porque te puedes encontrar en tu área escolar víctimas de violencia familiar, que te derive la directora de tu centro escolar a una víctima. Entonces, víctimas hay en todos lados y en todas situaciones, con diferentes circunstancias, y tenemos que tener la capacidad de atenderlas y de atenderlas de forma individualizada. Claro, siendo parte de un equipo multidisciplinario, pero de forma individualizada, ver a la víctima, sus necesidades propias, ver sus características, ver cómo ese hecho que está viviendo ella le afecta, permitirnos ver cómo está viviendo su duelo y cómo lo está resolviendo. También el equipo interdisciplinario nos puede ayudar cuando nosotros requerimos una valoración más exhaustiva de alguna situación, algún examen clínico, alguna valoración psicológica, alguna valoración psiquiátrica, alguna interconsulta, etcétera. O también cuando buscamos un apoyo para alguna terapia o algún seguimiento de caso o revaloración del caso. Los equipos deben de tener interdependencia, identidad, interacción, pero siempre buscando una sinergia entre sus miembros y viendo la capacidad de unos y otros para sacar adelante el problema de la víctima. Pero ¿cuáles son los objetivos generales de los protocolos de actuación? Garantizar la asistencia integral con un enfoque biopsicosocial a la población víctima para superar o disminuir el daño emocional y o psicológico consecuencia del hecho victimizante con enfoque de derechos y enfoque diferencial. No solamente en nuestro país, no solamente en mi estado, sino en el mundo entero, los protocolos de actuación están realizados con un enfoque biopsicosocial, con un enfoque integrador, donde veamos al ser humano de una forma, no solamente en su aspecto social, sino de una forma integradora. ¿Cómo deben de ser los protocolos de atención y reparación integral a la víctima? ¿Cómo debe de ser esta atención? Debe de ser con un enfoque de derechos, con un enfoque diferencial, con un enfoque psicosocial, con un enfoque transformador, con un enfoque territorial y con una coordinación interinstitucional. Hablar de protocolos y hablar de este tipo de atención y reparación integral a la víctima es hablar de atención de calidad hacia nuestros usuarios. Esto es importante. Si nosotros
atendemos de esta forma a las víctimas, vamos a lograr la excelencia y también vamos a optimizar recursos. No hablo solamente de recursos económicos, sino optimizar recursos para evitar algo que es importantísimo y vamos a ver qué es la revictimización. El tener un formato integrador que evite la duplicidad de funciones de cada uno de los miembros del equipo multidisciplinario, evita la revictimización. El que si en esa hora a lo mejor de atención que me voy a llevar con una víctima va a tener que pasar con el médico, con la psicóloga, con la trabajadora social, con el criminólogo, ya vino con el oficial de la comisaría de seguridad, ya se le preguntó cómo se llama, por qué viene, qué pasó, en dónde fue, a qué horas fue. A lo mejor cuando llegue con el último que integra el equipo multidisciplinario ya se le olvidaron datos. Y no es que la víctima los esté cambiando. Por experiencia propia les digo, la víctima se cansa. Y no es que se canse de estar hablando. O sea, la víctima está sufriendo y es importantísimo que yo entienda que mi víctima está sufriendo y que a lo mejor se desgasta en estarme diciendo lo mismo. De repente me dice, ay, es que ya se me olvidó la calle en donde fue. ¿Por qué? Porque la víctima puede ser que ahí nunca, o sea, ni siquiera conocía el lugar, iba saliendo de una fiesta a la que fue invitada y alguien por ahí le dijo, o el policía, el tránsito que la atendió le dijo, mire, oiga, ¿cómo se llama aquí? Pues esta es la avenida Bedules. Y cuando ya llega a lo mejor con la trabajadora social o con el trabajador social, resulta ser que la señora o el señor no sabe que donde sucedió el hecho es la avenida Bedules. Entonces sí es importante sincronizar nuestros formatos para dar una mejor atención a nuestras víctimas. A lo mejor ya no preguntarle el domicilio tantas veces, ya no preguntarle ciertas cosas que a la víctima la van a estar revictimizando. Más adelante lo vamos a ver con mayor espacio. Siempre que nosotros estemos aplicando protocolos de atención, tienen estos que respetar los derechos humanos de la víctima. Y esto no solamente es aquí en México, sabemos que es a nivel mundial, o sea, en donde existan un ser humano hay derechos humanos, con un enfoque de derechos. ¿Por qué decimos que con un enfoque de derechos? Porque con este enfoque se establece que la atención y la reparación para la víctima debe de ser respetando su vida y su dignidad. Ella debe de ser el centro de toda la atención de los equipos multidisciplinarios e interdisciplinarios, con un enfoque diferencial de género, con un lenguaje adecuado, evitando tecnicismos, palabras que mi víctima no me entienda. No se trata de adornar mis palabras, se trata de que me entienda, se trata de establecer una buena comunicación con él o con ella, respetando sus costumbres, sus creencias, su religión, cuidando, dar atención si esta víctima tiene alguna condición de discapacidad, cuidando también la atención dependiendo del tipo del hecho victimizante, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Probablemente nos llegue una víctima por violación, por un abuso sexual, y esa víctima llegue a lo mejor corriendo sin una blusa, semidesnuda o totalmente desnuda. Tengo que cuidar todos esos detalles. Tengo que cuidar que la víctima se sienta protegida, se sienta cuidada, se sienta respetada, se sienta valorada. También tengo que cuidar con este enfoque diferencial la procedencia geográfica de mi víctima. ¿De dónde viene? ¿De qué colonia viene? A lo mejor no es de aquí de la ciudad, no es de mi estado, viene de otro país. A lo mejor ni siquiera habla
español y tengo que buscar quién me auxilie. Y cuando estoy buscando quién me auxilie, si dentro del equipo multidisciplinario no hay quien, por ejemplo, hable inglés, y yo pongo mi traductor en el teléfono, o yo pido el apoyo a otra dependencia, o que venga alguien a auxiliarme, aquí ya estoy haciendo una labor interdisciplinaria. Entonces, la labor interdisciplinaria no solamente es secundaria, sino puede ser desde que yo inicio a atender a mi víctima. Debe de también tener un enfoque psicosocial. A partir de este enfoque, toda la atención a víctimas es un ejercicio de dignificación y con ello un ejercicio con efecto reparador. Un enfoque transformador. Con la debida atención, voy a lograr transformar la realidad de violencia, no solamente de las personas, sino también del territorio. ¿Por qué? Ya les dije cuando hablábamos de las encuestas, si yo sistematizo mi práctica, si yo hago mis estadísticas, si yo hago mis anotaciones, probablemente yo pueda ser alguien que ayude para generar políticas públicas y entonces también ayudo con el enfoque territorial, que es hacer ciudades, localidades, comunidades, o como le llamemos en cada uno de los países que aquí nos están escuchando, libres de violencia, entornos seguros, generando una cultura de la paz tan importante ahorita, ¿no? Generando medidas de prevención. Y estas medidas de prevención las generamos todos y todas las que formamos parte de las instituciones. Y como ejemplo les pongo las prácticas de proximidad social de las comisarías de seguridad pública, tan importante su labor, una labor que aplaudo y seguiré aplaudiendo. ¿Por qué? Porque con esas prácticas que ellos y ellas hacen de proximidad social, la ciudadanía ve que hay cercanía, ve que hay entornos seguros y ven que las ciudades se pueden transformar. ¿Qué tenemos que tener dentro de estos equipos? Una coordinación institucional. A partir de este enfoque de trabajo, entendemos que el trabajo es de reparación, es un ejercicio de sinergias, es un proceso de relaciones institucionales, programáticas y territoriales en esencia. Hacer uso de nuestras redes sociales, tener grupos de WhatsApp solidarios para atención a víctimas, tener directorios telefónicos, pero no directorios telefónicos que no se utilicen, sino directorios telefónicos actualizados y que los usemos para orientar a nuestras víctimas, anotarles a las víctimas, lugares a donde pueden acudir para recibir apoyo integral, no solamente de instituciones públicas, también dentro de la sociedad civil hay fundaciones, hay asociaciones civiles que pueden ayudarle a la víctima, que están dispuestos a ayudarle a la víctima, formando redes también institucionales. Una red institucional se implanta para que sobre ella operen servicios destinados a apoyar las actividades de las instituciones. Algo que es muy importante cuando estemos atendiendo víctimas, yo les decía que era importante hablar con un lenguaje en que nos entendieran, evitando tecnicismos, pero también nos obligan aquí en México y en otros países por los protocolos que yo he leído a que firmen el consentimiento informado o a que lo conozcan el consentimiento informado. ¿Quién lo va a dar? A quien le corresponda darlo, puede ser el médico, puede ser el abogado, puede ser el trabajador social o alguien del equipo multidisciplinario. Sabemos que aquí en nuestro país, como en otros países, también hay localidades, hay comunidades en donde atienden víctimas y no tienen completos los equipos multidisciplinarios. Pero sí es importante que la víctima sepa qué estamos haciendo con ella, por qué vamos a trabajar de cierta forma con ella, si se le va a tomar algún examen,
si se le va a hacer alguna prueba, si se le va a tomar incluso alguna fotografía, si alguna alguna situación se tiene que resguardar, como puede ser, no sé, algún teléfono, alguna ropa, alguna otra situación, hay que explicarle el por qué se va a hacer. ¿Cuáles son los objetivos específicos de algunos protocolos de atención o de la mayoría de los protocolos de atención? ¿Qué deben de tener? ¿Cuáles deben de ser esos objetivos específicos? Proporcionar, primero que nada, para que se crean, ¿no? A los responsables de cada área las herramientas necesarias para brindar a las personas víctimas atención humana con calidad y con un enfoque reparador y biopsicosocial. Si tú no tienes las herramientas, solicítalas. Muchas veces las personas que son nuestros jefes, nuestros directores de área, nos dicen, es que yo no estaba enterado que tú no tenías esta o tal herramienta para trabajar. Entonces, es importante, porque también aquí nosotros podemos caer en una omisión y no hacer lo que nos corresponde hacer por no tenerlo adecuado, ¿no? También es facilitar el acceso oportuno de la población víctima a las instancias, articular la prestación de servicios como lo hemos venido diciendo. Y iniciamos con una entrevista inicial cuando atendemos a las víctimas, algo tan importantísimo. En una guardia te pueden tocar no solamente un tipo de víctimas cuando estás atendiendo víctimas, puedes atender a una madre de familia, ese día te puede llegar un niño, te puede llegar una niña, te puede llegar un joven que fue asaltado en la vía pública, etcétera. Te pueden llegar diferentes tipos de víctimas. ¿Y qué debemos de hacer? Atenderlos respetando sus derechos humanos y respetando todo lo que hace un momento vimos con los diferentes enfoques para la atención a víctimas. También te pueden llegar víctimas que vienen alcoholizadas, que vienen con algún efecto de alguna droga, o que también vienen pues con un olor desagradable. ¿Por qué? Porque a lo mejor les acaba de suceder un hecho delictivo y tuvieron que pasar por algún lugar, las fueron y las aventaron a algún lugar, ellos salieron de ahí, corrieron a pedir ayuda a la institución, etcétera. No todas las víctimas van a llegar limpiecitas y oliendo bien y van a llegar pues muy amables, ¿no? No, nosotros tenemos que entender y tenemos que adecuar nuestra atención a las necesidades de él o de ella y entender que la víctima está pasando por un proceso doloroso. Generalmente, la primera entrevista se realiza en 2 tiempos. El primero se basa en la escucha y en hacer preguntas, y el segundo en elaborar un plan de acción a seguir en conjunto. Por ello, no se puede estipular un tiempo en esta entrevista. La duración de la entrevista varía según el caso. Ya les dije, puede llegar una víctima que llega llore y llore y llore porque acaba de suceder el caso. O puede llegar una víctima que ya viene muy tranquila porque ya viene acompañada, porque primero fue a su casa, porque sabe que está toda su familia, incluso está allá afuera su abogado, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. O puede llegar incluso una víctima, y esto es importantísimo, y yo siempre se los digo cuando me toca capacitar a elementos de comisarías, pueden llegar ese día a atender una víctima que hace una llamada telefónica y que tú llegas y atiendes a esa víctima que es alguien que ha sufrido por años violencia familiar, por años, pero ese día se decidió a tomar el teléfono, a levantar el teléfono y a llamarte para que tú la ayudaras. Entonces, imagínense el grado de responsabilidad que tenemos al atender a las víctimas. Por eso es que tenemos que estarnos preparando. Por eso es que yo los vuelvo y las vuelvo a felicitar por estar aquí, por dedicar tiempo para seguirse preparando y poder, bueno, abonar un poquito, ¿no? A esta preparación. ¿Cómo puedo yo tener el primer contacto con la víctima? Pues puedo llegar y la víctima nunca me va a abrir en su domicilio.
La entrevista se va a dar por medio de una reja, por medio de una ventana, a gritos, ella en el segundo piso y yo abajo, y la tengo que atender. Es un llamado que hizo para que yo fuera y la atendiera. Puedo encontrar a un niño con estas características que vemos aquí, un niño que a lo mejor no va a hablar, o un niño para el cual somos toda su esperanza, un niño para el cual al momento de llegar le vamos a cambiar la vida. Por eso es estar conscientes de nuestra labor, de nuestra gran responsabilidad y corresponsabilidad para atender a las víctimas. Puede ser una niña o un niño que ha sufrido violencia familiar, incluso hasta antes de nacer, como lo vemos en entrevistas, cuando hacemos entrevistas familiares en donde nos dice, es que bueno, desde que yo estaba embarazada me golpea y me sigue golpeando. Entonces veamos cómo vive esta víctima, cómo queremos que en una hora o cómo queremos que en la primera intervención un niño o una persona que ha sufrido durante años violencia familiar se abra, ¿no? No tenemos varita mágica, claro que no, ni existe la fórmula perfecta para poder atender a las víctimas, pero esa varita mágica es la preparación. Hay que oír, y al estar oyendo hay que estar interpretando y así hacer lo que es la escucha activa. Y vean esta imagen, ¿no? ¿Cómo quiero que un niño se abra conmigo? ¿Cómo quiero que una mujer o un hombre se abra cuando pues ha venido luchando con la violencia familiar o con algún otro tipo de violencias? En el país de Chile, aquí quien nos está viendo y escuchando en Chile, se hizo una campaña para hacer entrevistas con niños, y estas entrevistas, para evitar la revictimización, eran grabadas. Se proponía que se grabaran para que el niño no estuviera siendo revictimizado con los diferentes profesionistas que lo atienden o la atienden. ¿Qué es la revictimización de la cual yo tanto vengo hablando? Yo no quise quitar o copiar el texto, sino lo quise dejar así porque esto es, ya cada vez más vemos de fundaciones, de instituciones, de asociaciones que promueven este tipo de carteles para que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas de diferentes estados, países y comunidades se den cuenta de lo que es la revictimización. Se llama revictimización a los daños que la víctima sufre durante el proceso de la denuncia de su situación, ya sea por parte de los órganos receptores de las denuncias, en este caso representados por muchos y muchas de nosotros, los operadores de justicia y los cuerpos de seguridad. Ojo a los elementos de seguridad que nos acompañan en esta conferencia. No solamente el médico, no solamente el psicólogo, no solamente el abogado revictimiza, no solamente los revictimizan en las celdas, los revictimizamos desde que nosotros llegamos y hacemos una inadecuada intervención. Estos daños, ¿qué creen que generan? Que es lo más importante en lo que nosotros nos debemos de centrar para evitar la revictimización. Estos daños obligan a la víctima a permanecer en el ciclo de la violencia, lo que es muy grave no solamente para la persona que lo sufre, sino también para los familiares y la sociedad. Empieza aquí una fatiga social, la gente se cansa, ¿y qué hace? Empieza a agredir. ¿Y qué hace? Empieza a tener desconfianza, hostilidad hacia las instituciones. Aquí hay otros carteles diferentes que encontré en la red, hay muchísimos y me da mucho gusto que existan, porque cada vez nos vamos dando cuenta que bueno, queremos terminar con estas malas prácticas, ¿no? Escuchamos en la televisión entrevistas en diferentes medios, con diferentes personajes, en donde nos dicen o en donde dan una noticia y en donde hay palabras que nos llevan a pensar que esa persona también está revictimizando. O nosotros en nuestros comentarios, ¿no? En las redes sociales, porque ya no solamente lo sufre en su comunidad, sino lo sufre, pero rapidísimo por las redes sociales, la revictimización. No solamente secundaria, sino terciaria por los medios de comunicación, en donde dice alguien, pues me violaron. Ah, pues era
porque cómo ibas vestida, a qué hora salías, a quién se le ocurre estar a esas horas, a quién se le ocurre haberse ido de viaje, a quién se le ocurre a la edad de 15 años andar sola, ir a una fiesta. ¿Qué padre o qué madre deja a un hijo, a una hija andar a estas horas de la noche? Bueno, es que no tiene por qué pasarle. Debe de haber ciudades y entornos seguros. Por eso debemos pugnar, promover y trabajar por una cultura de la paz. Sigue habiendo más carteles, aquí les pongo otros. Este cartel que de mi lado, de aquí de frente a mi computadora, yo lo tengo del lado izquierdo, probablemente ustedes del lado derecho, donde dice, es del Salvador y dice, cada 19 horas una mujer es asesinada en El Salvador. Y nuestro país no se queda atrás y los demás países no se quedan atrás. Tenemos altas cifras de feminicidios. Aquí está ya más grande, ¿no? El cartel que hace ratito les ponía. El que le pregunten, ¿tienes pruebas? Es tu palabra contra la tuya. ¿Cómo vamos a ir? ¿Cómo evitar la revictimización? No difundir su identidad. Malas prácticas en algunos elementos de las comisarías de seguridad pública, en donde hay chats, en donde se mandan las fotografías de estas personas. Por favor, hagamos conciencia, ayudemos a no ser revictimizadas, entendamos que están sufriendo, entendamos que somos parte de un equipo multidisciplinario, siéntanse parte de sus instituciones. La policía o los elementos y las elementos de la comisaría no son ajenas a todo el cuerpo multidisciplinario que atiende a la víctima en el gabinete. Ustedes son parte importantísima de lo que nosotros hacemos. Ustedes vienen y nos traen a víctimas durante el turno y nosotros las atendemos, claro que sí, pero ustedes nos dan la pauta para esa atención, ustedes nos dan muchísima información valiosa para poder atender a las víctimas. Por medio de ustedes nos damos cuenta del entorno en donde fue encontrada la víctima, porque muchas veces, repito lo que hace rato mencioné, muchas veces la víctima está bloqueada y no nos puede dar datos de lo sucedido y ustedes son una fuente importantísima de información para la atención integral de la víctima. No hay que culparla, hay que brindarle un lugar seguro. Yo les digo, por poner un ejemplo, a las personas que me están escuchando de otro país o de otros estados también, cuando a mí me tocaba atender a alguna víctima por violación, abuso sexual, acoso sexual o alguna otra situación, ellas me decían, y yo lo vine aprendiendo también a la par con ellas, a mí me lastima que me toquen, yo no quiero que me toquen. No me den la mano ni siquiera para bajar de la unidad o patrulla, para que me entiendan en otros países. Yo no quiero que me toquen. Por eso es tan importante que cuando se les haga un examen médico a una víctima del sexo femenino, sea una persona del mismo sexo femenino quien le esté atendiendo o que esté acompañada de una enfermera. También recordemos que la violencia no es solamente en contra de las mujeres, sino también hay violencia en contra de los hombres. Es importante en las entrevistas también que no se nos pase que los niños, niñas, menores, adolescentes estén acompañadas siempre de una persona adulta, estén acompañadas de sus padres, de sus tutores. Vamos a lograr la igualdad de género cuando hagamos buenas prácticas. El reconocimiento e igual valoración social de mujeres y de hombres. Este concepto presupone la ausencia de cualquier tipo de jerarquía de uno sobre otro. La plena participación de mujeres y hombres en el ámbito de la sociedad. Importantísimo que como funcionarios públicos, como representantes de la autoridad, nos pongamos esos lentes que se les llaman los lentes violeta, ¿no? Para que veamos la necesidad tan apremiante de ver con perspectiva de género. Estas son mejores prácticas para la entrevista inicial.
Aquí les dejo solamente algunas. Hay muchas más y yo sé que ustedes son expertas y expertos, pero aquí les dejo algunas que son el lenguaje verbal y el no verbal. Quizás no me lo diga con palabras, pero el intelecto es muy chismosito y me lo va a decir con sus gestos, lo que la víctima está sintiendo. Pero ¿qué creen? También es algo que va de vuelta. También el profesionista que está atendiendo a la víctima también le envía mensajes por medio no solamente de su lenguaje verbal, ya les dije, sino también por medio de su lenguaje no verbal, con nuestros gestos. Quizás las palabras no sean las mismas. Por ejemplo, ahorita que me están escuchando de otros países, a lo mejor hay palabras que aquí ya no me entendieron porque tienen significados diferentes, pero mis gestos son universales. Si yo sonrío ahorita a la pantalla, todos lo sabemos que estoy sonriendo. Entonces, los gestos son universales. Evitar colocar a la víctima en riesgo de revictimización, tener un espacio adecuado que le dé privacidad, las herramientas, los formatos armonizados, el consentimiento informado que no se nos olvide, tener un instrumental adecuado, que sean acompañados si ellas o ellos lo desean, darle su tiempo a la víctima. La víctima muchas veces llora cuando está con nosotros, no ha podido llorar, viene de un hecho victimizante y no ha podido llorar y llega con nosotros e inicia a llorar. Saca su dolor, saca su coraje. Utilizar un lenguaje adecuado, contestar sus preguntas, proporcionar información adicional. Estas serán pequeñas, grandes acciones. Y quiero ponerles un ejemplo de cómo en la actualidad estamos nosotros haciendo pequeñas, grandes acciones. Esto que les muestro en pantalla, esto que les sigo mostrando en pantalla, esto que son unos guantes, esto que es un sanitizante, esto que es un cubreboca, mascarilla o carilla en otros países como le llaman, lo que es el gel antibacterial, son pequeñas, grandes acciones que hacen que la víctima entienda que yo me preparo para darle la mejor de las atenciones. Vemos cómo los doctores ahorita son empáticos. Ahí tienen botellitas de gel, guantes, tienen algunas otras soluciones para sanitizar y antes de que entre limpio el espacio donde yo la voy a atender. Hay que permitirle hacer uso del teléfono, informarle que la atención que está recibiendo es gratuita. Brindar datos de contacto para que ella sepa cómo me llamo yo, la persona que le está atendiendo. Y no estoy diciendo datos personales, no, datos institucionales, que sepa el número de teléfono, que sepa el número de extensión, en dónde me puede localizar si es que quedó alguna duda o si es que tiene alguna pregunta. No es momento de cuestionar creencias, costumbres. El de decirle a la víctima, señora, pero ¿por qué no había venido? Si no lo hace o si no vino por usted, pues haya venido por sus hijos para que ellos estén bien. Y resulta que la víctima precisamente por eso no pedía ayuda, por sus hijos, por proteger a sus hijos. Por eso es tan importante la escucha activa. Por eso es tan importante ver lo que la víctima me quiere decir con su lenguaje verbal y no verbal. Y entender por qué ella no denunciaba. ¿Para qué? Para poderla ayudar, no juzgándola. Permítale llorar, maldecir, contradecir. Ella está sufriendo. Estas son algunas sugerencias o algunas buenas prácticas que podemos tener para proporcionar o hacer una mejor sugerencia, unas sugerencias para la coordinación institucional. Tener orden. Orden en las cosas. Lo que a mí me toca hacer, tenerlo listo. Respetar tiempos. Actualizar continuamente mi información. Conocer las instituciones con las que yo interactúo. Ir, darme una vuelta, ver cómo están, qué hacen, presentarme. Tener formas de contacto inmediata. Tener el teléfono directo de la persona a la que yo le voy a derivar. Acceso a las redes. La atención o la asistencia a la víctima no debe de estar nunca condicionada. Si usted denuncia, yo le voy a ayudar.
Si usted nos ayuda con esto, yo le voy a ayudar con esto otro. No, hay que darle su tiempo y hay que darle su espacio. Importante ofrecer un apoyo integral que cubra en la medida de lo posible todas sus necesidades y restituya sus derechos. Es fundamental realizar un trabajo en red multidisciplinaria, en instituciones, dependencias y organizaciones para dar respuesta integral a la víctima, canalizar de manera inmediata cualquier caso que requiera atención médica, un estudio especial o psicológico de emergencia, darle la debida importancia a los primeros auxilios psicológicos, pero si necesita algún otro tipo de atención, canalizarlo de inmediato, irme a mi directorio. Por eso la importancia de tenerlo actualizado y no mentir, no decirle a la víctima no le van a cobrar y que la víctima llegue y resulta ser que sí tiene un costo mínimo la consulta. No, aquí no se trata de costos mínimos. La víctima está sufriendo, tiene una situación especial. Por eso la importancia de buscar instituciones de apoyo integral a la víctima. Es necesario contar con estos recursos de manera anticipada para coordinarme. ¿Cuáles son estos recursos? El tener, por ejemplo, un formato de derivación y entender que si no le doy el formato de derivación a la víctima, cuando llegue al lugar a donde yo la derivé, no la van a atender. Entonces, sí es importante cuidar todos estos aspectos. Estas son las buenas prácticas que nosotros tenemos que tener para atender a la víctima. Se recomienda realizar convenios de colaboración con las instituciones. ¿Para qué? Para garantizar servicios y fortalecer los procesos de ingreso a diferentes servicios, por ejemplo, refugios, casas de acogida, servicios, fundaciones, asociaciones, canalizarlas si es que va a poner una denuncia, darle orientación, si manifiesta que es su voluntad de denunciar, dar aviso a fiscalía, denuncio o no dar aviso a fiscalía, realizar acompañamiento, realizar un registro detallado de todo traslado y canalización. Es importantísimo que nosotros llenemos debidamente nuestros formatos, evitar la revictimización. Con esto, al evitar la revictimización cuando yo estoy interactuando de forma interdisciplinaria, es recordar siempre que los servicios no deben de ser condicionados, manifestarle frecuentemente que son gratuitos y darle una serie de posibilidades para poder acudir a diferentes instituciones para recibir ayuda. No sé cómo vayamos en tiempo, maestro, no sé si haya alguna pregunta, no sé. Como ve, es mucha la información para lograr una atención multidisciplinaria e interdisciplinaria con las víctimas. Sí, sí, muchas gracias, licenciada Eduviges. Excelente la información que nos proporcionó. Definitivamente es importantísimo, indispensable, y no hay otra forma de trabajar en la atención a la víctima que como usted lo dice, multidisciplinariamente e interdisciplinariamente. La víctima sí hay que darle tratamiento individual, claro, debe de ser individualizado, pero en la atención también es una cuestión estructural, donde intervienen muchas disciplinas y también donde intervienen muchas instituciones en su atención, públicas y privadas. Y de verdad que tiene totalmente la razón. Esa es la forma y la única que hay en atender a la víctima. Si le queremos dar una atención integral, así debe de ser. Maestra, muchas gracias por su información, su ponencia excelente. Vamos a tener un breve espacio de unas preguntas. La licenciada Natalie nos hizo el favor de estar anotando las preguntas. Me acaba de mencionar que fueron muchas las preguntas. Excelente público tuvimos el día de hoy. Muchas gracias a todos, muy participativos y muy atentos porque hubo muchísimas preguntas. Les pido una disculpa de antemano en aras del tiempo y sobre todo a la licenciada Eduviges, que ya, ahora sí que ya nos invirtió mucho tiempo. Muchas gracias. Nada más vamos a mencionar
a Natalie que nos diga 3 preguntas, licenciada. ¿Qué le parece? ¿Sí? Sí, ¿Empezamos? adelante, maestro. Sí, adelante, Adelante, por favor. Natalie, con la primera pregunta, por favor. La primera pregunta que tengo es, ¿cuál es la mejor forma de empezar el primer contacto con la víctima? Lo dije durante la conferencia, siempre nuestro primer contacto lo vamos a iniciar respetando sus derechos humanos, respetando su tiempo, su espacio de la víctima, no apresurándola. Una clave importantísima en los protocolos de actuación y que no debemos olvidar aquí en nuestro país y en los países en los que nos hacen el favor de acompañarnos, es que cuando yo soy funcionario, cuando yo estoy atendiendo a una víctima, yo no debo de pensar o de creer que la víctima tiene que adaptarse a mi protocolo. Yo me tengo que adaptar a las necesidades de la víctima. Entonces, es importante iniciar con una entrevista inicial, con escucha activa y tomar en cuenta quién nos está trayendo a la víctima. Si ella está acudiendo sola, bueno, iniciar con ella la intervención, o si viene derivada por medio de los elementos de las comisarías, pues hablar con ellos, ¿no? Para iniciar, no revictimizando a la víctima. Muy bien, muchas gracias. La segunda pregunta es, ¿qué se hace cuando una institución no cuenta con un equipo multidisciplinario? Nos vamos al equipo interdisciplinario o a buscar el apoyo interdisciplinario. Si yo no tengo de ahí en mi institución un psicólogo, bueno, por eso es la importancia de generar directorios para yo tener a dónde derivar a las víctimas. Quiero compartirles una experiencia profesional, fue en Puebla, donde me tocó ejecutar programas de prevención del delito y en donde de forma muy sorprendente, pero o sea, me hizo sentir muy complacida, decir, bueno, sí se puede y en mi país no todo está perdido, ¿no? El encontrar que en la comisaría de seguridad no tenían a su psicóloga, pero sí tenían el teléfono y tenían la indicación y ella también de que podía ser llamada 24/7. Entonces, sí es generar interacciones profesionales para cubrir esta necesidad de las instituciones. Gracias. Y la tercera y la última es, ¿la revictimización puede generar un trastorno de estrés postraumático complejo? Claro que sí. Claro que sí, cada vez nos vamos dando cuenta de situaciones incluso de suicidios. Y cuando haces investigaciones te das cuenta que es una víctima que sí denunció, pero que no la atendieron adecuadamente. Una víctima que fue revictimizada varias veces. ¿Qué tenemos que generar? Protocolos de excelencia, seguirlos, porque pues protocolos ahí pueden quedarse, ¿no? Pueden estar muy buenos, pueden ser hasta premiados porque ha habido concursos de protocolos y pueden quedarse ahí, pero no los aplicas. O puedes tener, tomando la primera pregunta, puedes tener un protocolo en donde te hable de la integración de un equipo multidisciplinario y resulta ser que en el lugar en donde tienen el protocolo, el médico hace todo o el juez hace todo o la psicóloga hace todo, o la trabajadora social, ¿qué creen? Ya inició a hacer terapia, que no digo que no estén preparadas mis colegas para hacerlo, hay formación para ser terapeutas, pero resulta ser que aún sin formación, yo me pongo a hacer cosas que a lo mejor no me corresponden. Y no digo que lo hagan con mala intención, no, lo hacen con buena intención, pero hay que derivar para evitar precisamente estas situaciones con las víctimas. Bien, pues muchísimas gracias, licenciada Eduviges. Y antes de dar por terminado el evento, bueno, pues primero que nada quiero reiterarles una disculpa porque iniciamos un poco tarde, cuestiones técnicas y bueno, pues ahora sí que estamos expuestos a estas situaciones. Una disculpa. Y también darle las gracias
a usted, licenciada Eduviges, por apoyarnos con esta excelente conferencia. Gracias a todos ustedes. Les repito, tuvimos gente muy participativa y excelente. Estos son los que necesitamos para que todos los eventos académicos salgan muy bien. Salen muy bien en tocante a la participación y una participación muy nutrida. Muchas gracias a todos. Gracias a las personas que son locales de aquí de Guadalajara, de Jalisco. Hubo varias personas del interior del país y también tuvimos presencia del extranjero. Tuvimos de Colombia, Venezuela y de varios países del extranjero. Y nos da mucho gusto recibirlos y aquí estamos a sus órdenes. Bien, pues muchas gracias a todos. Buenas noches y estamos en contacto para la próxima. Hasta luego, hasta pronto. Gracias, buenas noches a Gracias. todos. Gracias, buenas Muy noches. amables, gracias por su tiempo y una disculpa por las cuestiones técnicas. Muy amables, gracias colegas, gracias. Eternamente agradecido por el tiempo de todos. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias, licenciada Natalie, por el apoyo, por recibir esos WhatsApp 24/7. Muy amable, muchas gracias. Y espero que no sea la última. Muy amable. Gracias por su tiempo y su calidez. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.